Nuestra vida es la historia de las decisiones que hemos tomado día tras día. Nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro está marcado por ellas. Pero no solo el nuestro, sino también el de las personas que nos rodean. Y es que nadie se libra del compromiso de decidir. Decidir requiere tiempo, reflexión y responsabilidad. No solo por uno mismo, sino también por el de al lado. Y es que incluso la decisión más pequeña demuestra nuestro amor por el prójimo, dado que toda decisión puede afectar a quien está a nuestro lado, incluso si esa no es nuestra intención. Decidir forma caminos, pero también nos forma como humanos, tal como un escultor talla una silueta, o un artesano forma una vasija. Con la misma delicadeza debemos tomar nuestras decisiones, no solo pensando en nosotros, sino también en nuestro prójimo. Dice la Biblia en Salmos 90:12, enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría, mostrándonos que todo lo que hacemos debe hacerse con inteligencia y prudencia, siendo conscientes de cómo las decisiones marcan vidas. Hola, hola, ¿cómo están? Otro capítulo en cuarentena total, al menos yo, en una de las 7 comunas que el gobierno determinó poner en cuarentena total. No podemos salir y tuvimos que ponernos al corriente con la tecnología nuevamente para poder grabar. Así que estoy con la Avi y con Elías. Hola, Saludos. buena los K, buena las K, dijo la Dani que no está. Exactamente como decía Ariel, estamos desde las cuarentenas de cada uno, toque de queda en las casas, conectándonos desde internet, videollamadas, así que si llegamos a volver a tener problemas con el audio, discúlpenos nuevamente, la señal de internet acá en nuestros campos no es la misma, así que haremos lo que podremos. Las gallinas picotean los cables. Las vacas mugen y los tractores suenan, así que Si suena, de todo suena un poco. perro, una vaca o algo parecido. O los El caballos chupacabra corriendo, también. es porque somos periféricos. Pero eso, chicos, nos importa poder estar con ustedes, cumplir como les dijimos en el capítulo pasado. El corona no nos vencerá. Estamos siendo responsables con nosotros mismos, encerrados un poco, pero todavía con ustedes. Así que queremos continuar. Teníamos un tema que sí se enlaza mucho con lo que estamos viviendo. Como les dijimos en un principio, queremos reflejar lo que vamos viviendo en nuestros capítulos. Y justamente el capítulo pasado hablamos de cambios, de los cambios que ocurren en nuestras vidas, ya sean por parte del ambiente, como el caso de esta cuarentena, que no son manejables para nosotros, y los cambios que nosotros determinamos tener. Entonces, cuando uno vive este tipo de cambios, entra en una fase de decisiones, en una fase de decidir qué es lo que puede hacer, cómo se los puede tomar. Y eso muchas veces nos complica un poco o nos puede traer repercusiones. Entonces, el tema de hoy es responsabilidad sobre nosotros mismos y quienes nos rodean. Temazo, qué temazo. Yo creo que, como tú estabas mencionando, la responsabilidad de un cambio parte en uno mismo. Realmente, con todo lo que hemos estado viviendo, el autocuidado, la responsabilidad de no contagiar a otros puede ser un gran ejemplo de esto, y es súper contingente hasta cierto punto. ¿Qué podemos decir de la responsabilidad? Podemos primero que todo darle el significado, porque mucha gente dice, ya, pero si yo soy responsable, pero en verdad no conoce el valor de la palabra. Y si buscamos en el diccionario, tiene responsabilidad definiciones como compromiso, obligación, deber, tarea, carga, entre otros. O sea, ¿qué en realidad compromiso estamos tomando para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar al resto? Sí, ahí hay una connotación cuando nosotros tomamos un cambio o cuando enfrentamos un cambio, siempre nos va a llevar a tomar acciones, tomar decisiones, muchas veces cambiar de hábitos, como lo conversamos la semana pasada, Uh-huh. o modificar nuestro estilo de vida. Y
esa modificación no es tan simple muchas veces. Nosotros no somos lobos solitarios, como siempre decimos, somos personas que vivimos en sociedad y generalmente estamos rodeados de personas que nos aman. Y esas personas que nos aman son arrastradas por estas decisiones, por estos cambios. Entonces, cuando a nosotros nos toca tomar una decisión, muchas veces la tomamos por nuestra percepción, ignorando lo que pueda pasar con los que están en nuestro entorno. Sí, cuando no tomamos en cuenta en realidad las cosas que hacemos en nuestro día a día con peso, muchas veces creo que vivimos en la rutina. Y cuando llegamos a un punto de quiebre, como lo ha sido la cuarentena, hablemoslo ya ahora que estamos todos en cuarentena encerrados en las casas sin poder salir por seguridad, pasa que te descoloca, porque tu día a día se ve literal quebrado y no sabes qué hacer, tienes que reorganizar todo y en base a eso tienes que ver qué cuidado debes tener para que si te toca salir de la casa, no te contagies o no tomes algo de más, quizás no toques un fierro, además de repente vivimos un poco asustados, pero hay gente que lo hace demasiado al pie de la letra y hay gente que simplemente lo ignora. ¿No? Y ser responsables. La responsabilidad es un equilibrio, creo yo. El punto importante es no ser un exagerado ni ser un indiferente. Yo creo que esos son los dos extremos que Abby se está refiriendo. En algún punto yo creo que también es válido mencionar que así como tú dices que no hay lobo solitario, hay mucha gente que sí cree que somos lobos solitarios. Yo el primero uno de ellos. Cosa que no es malo en sí mismo. Todos necesitamos momentos de soledad, pero también necesitamos momentos de compañía y volvemos al punto del equilibrio. Cuando hablamos de la cuarentena, volvemos a lo mismo. Me encanta estar en casa, me encanta estar encerrado, yo feliz con cuarentena, pero obviamente después te agobia, pero en algún punto quieres salir de nuevo, en algún punto quieres volver a poder salir y poder disfrutar de una pequeña brisa caminando. Así que volver al equilibrio y siempre mantenerlo, creo que es una de las cosas más difíciles que podemos lograr en este tiempo. En el tema de la responsabilidad lo podemos ver por distintos lados. Por ejemplo, en mi caso, yo vivo con mi madre, entonces para mí yo podría decir, que aunque ustedes digan que yo soy viejo, no lo soy tanto, podría decir que no estoy dentro del rango de edad que tiene mayor riesgo, entonces podría salir perfectamente a la calle y estar tranquilo. Pero si yo traigo el contagio al departamento, finalmente voy a afectar a personas que sí están dentro del gentil o mis mismos hijos. Entonces, uno debe ser responsable no solo por uno, como decíamos, sino también por el resto, pensar un poco más, ser empático, ver qué repercusión tiene mi acción en términos de decisiones importantes, como en este caso es salir a la calle cuando las autoridades te han dicho que no lo hagas. Pero yo creo que hay que resaltar el punto de que puede uno no ser parte de como los más afectados, o puedes tú decir, no, yo soy sano, tengo buenas defensas, X motivo, o a mí me da igual, o por ejemplo hay gente que tiene una postura de, ¿sabes qué? A mí el corona me da igual, de algo hay que morir, también se puede escuchar. Y en mi caso personal, donde estoy con adultos mayores, mis padres son adultos mayores de tercera edad, tengo a mi abuela de 80 años, tengo a mis hijos también acá adentro, y sería una responsabilidad de mi parte decir, yo soy un hombre joven, sano, me da igual morir ahora, me da igual el corona y salgo. A pesar de no tener síntomas también. Hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no he tenido tos, yo no he tenido nada, pero los síntomas puedes no presentarlos o simplemente presentarlos 15 o 20 días después de contagiarte, y más encima esas otras personas que se contagiaron no van a saber que tienen los síntomas y contagiarán muchas personas más en esos 15 o 20 días donde se incuba este virus. Así que es un punto realmente importante a recalcar, que no hay que pensar solamente en uno, sino que hay que pensar en todos los que nos rodean. Hablando sobre lo mismo que dice Elías, todos los datos que él ha dado tienen que ver con lo que sabemos hasta el día de hoy que estamos grabando este episodio sobre el coronavirus. No sabemos qué va a pasar los otros días cuando salga este capítulo y los siguientes episodios. Lo que creo que tenemos que rescatar y ponerlo como súper importante es que no solamente por un virus debemos ser responsables de nosotros mismos, y no solamente por un virus debemos ser responsables para que no les afecte a los otros. O sea, hay que ser tomar responsabilidad con conciencia intencional para no afectar a los demás, porque al final mucha gente puede decir,
yo vivo solo y yo muero solo, o etcétera, y son de esa filosofía de vida, y puede que sea válido o no sea válido, depende del punto que lo veas, pero al final igual compartes con gente, porque tú puedes vivir solo, puedes no estar casado, puedes no tener hijos, puedes no tener familia, pero aún así tienes que ir a trabajar a algún lugar, o aún así tienes que tomar un transporte para dirigirte al lugar que tú quieras y vas a tener que compartir con gente igual. Entonces, ¿hasta qué punto es sano el decir sí, yo soy un lobo solitario o sí, yo vivo solo? O sea, estamos pasando la barrera del egoísmo o no la estamos haciendo. Sí, ahí hay un punto súper importante que menciona la Abby y que ya es para salir también un poco del tema del virus, porque sí es importante y se los vamos a recalcar para los que nos escuchen en esta época, pues estamos grabando el día domingo en la noche y este capítulo debería salir en un par de días. Chicos, quédense en sus casas, por favor, quédense en sus casas. Sí, por favor, por favor, por favor. Hagan caso, si no es de extrema urgencia, no salen. Por favor. Sí, yo creo que más que eso, que la gente que dice, no, a mí no me importa, qué sé yo, o yo no le creo porque esto es del gobierno, o etcétera. Señora, caballero, aunque usted no lo crea, existe igual. Así que, en verdad, sea responsable, si no es por usted, por el resto. Como se diría en buen chileno, déntrense pa' dentro, por favores, déntrense pa' dentro y quédense ahí, por favor, de verdad. Sí, aprovechen de hacer otras cosas, la cuarentena no es tan mala como piensan, no hay claustrofobia de cuarentena. Ya, volvamos entonces, pero sí, la cuarentena, ojo, hay un tema que no es menor y que yo entiendo y ahí viene la empatía con la cuarentena. Sí, vamos a seguir con el tema, pero no importa, es importante. Cuando tú estás encerrado, la ansiedad te agobia y la gente tiende a querer salir. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que ser empáticos y empezar a compartir, a estar preocupado del otro, a estar preocupado de cómo está, ya sea tu vecino, tu amigo. Las redes sociales han sido cruciales en esta ocasión para las iglesias, para todo tipo de grupos en realidad, para los trabajos. Sí, claro, porque se trata de cuarentena, mantenerte bien, mantenerte limpio, sano, cuidar tu ambiente a salvo, pero no se trata de estar acostado todo el día. Se trata de hacerte horario, se trata de, si tu familia está mal, animarla, si tú estás mal, pedir ayuda, porque es necesario pedir ayuda, amigos. Somos humanos. Si estamos mal, necesitamos pedir ayuda. Y es bíblico. Sí, y yo creo que es re importante esa parte, como para ir tirando las últimas punzadas, es que hay que hacer iglesia en casa. Se ha dejado muy, muy de lado el punto de que la iglesia también es parte de la casa, la familia es re importante para la iglesia. Y ahí también está el llamado de atención a ciertas iglesias que todavía están llamando a seguir yendo a culto, que volvemos al punto, si no es extremadamente necesario, ¿por qué no se hace online? ¿Por qué no pueden hacerlo de otra forma? Si al final, como digo, el poder hacer poder hacer iglesia en casa con tu familia, en mi caso personal, hacía años que yo no leía la palabra ni hablaba de ellos con mi familia al completo, mis madres, mis hermanos, hasta mi hijo presente. Creo que ha sido uno de los nuevos recuerdos hermosos que tengo de estar en casa. Y hace años que no podía haber tenido esta experiencia. Entonces, de verdad el llamado es a eso, disfruten desde otras perspectivas también. Qué lindo el comentario, porque creo que ha pasado mucho. Bueno, desde distintas posiciones hay gente que ha tenido que ir a su casa y encerrarse con la gente que abusa de ellos, como golpeadores o ese tipo de cosas, intrafamiliares, etcétera. Pero también está el lado donde hay familias que no se ven todo el día porque todos trabajan y llega este momento en que todos tienen que quedarse en la casa y sí o sí van a tener que hablarse en un momento, y el Señor usa esos momentos para que se haga iglesia, pero en la familia. Creo que es muy lindo y bueno, en mi corazón está la preocupación por esas familias que mencioné antes, que están con golpeadores, con violadores, con todo eso. Disculpen que me emocione, pero de verdad es una preocupación para mí, y creo que como un pueblo, aún estando más unidos como no lo hemos estado en muchos años, es importante que oremos por ellos y si es nuestro vecino, aunque lo ayudemos.
Es que ahí va la empatía, lo que decía, no dejarlos de lado. Nuestras decisiones, como hablábamos, tan simple como cuidarnos y mantenernos a salvo, incluyen también que estando a salvo podamos ver al otro, ver cómo está viviendo el otro. Y que justamente los que están viviendo problemas o cosas que no pueden manejar, aprender a pedir ayuda, porque muchas veces no nos enteramos. Sí. La Abby nos dejó en el momento tenso. Sí. Sí, verdad. Pero sí, está bien. Queríamos es un llegar. pesar. Sí, es que es parte de lo importante. Queríamos llegar justamente a eso, a las decisiones. El vivir en una familia que está de esa forma, justamente es parte de nuestras decisiones. Va a lo mismo. Si finalmente todo llega al mismo tema que estamos conversando. El decidir estar con una persona que te golpea, que te daña y no tomar la decisión de salir de ahí, es un tema súper complejo, pero a la vez no es solo complejo para el que está recibiendo el abuso, sino que para los que están alrededor. Muchas veces hay niños involucrados, hay familias completas, familias que se enredan en casos extremos, en luchas de venganza. Es una realidad en nuestro país y yo diría que en el mundo. Entonces, para salir un poco ya del tema del virus y la cuarentena, porque no es el tema del capítulo, en las decisiones que nosotros podamos tomar siempre tenemos que ver los que nos rodean, sobre todo los que nos aman, porque ellos nos acompañan no por obligación, sino porque están ahí para nosotros y por nosotros. Entonces, cuando yo tomo una decisión, afectan mi presente y mi futuro, y no solo el mío, como decía, y incluye el resto. Me recuerda mucho una historia bíblica, que es la historia de Jonatán y David, cuando Jonatán decide hacer un pacto con David, siendo ellos muy amigos, y deciden ser fieles unos al otro por su amistad. Y uno diría, es algo normal dentro de una amistad, pero esa decisión tan simple como mantener esa amistad pese a todo, que es algo súper fuerte, en algún momento, muchos años después, el único hijo sobreviviente de Jonatán, que fue Mefiboset, pudo sentarse a la mesa del rey, siendo un paralítico, o no paralítico, sino que lisiado, un tullido. Pudo llegar a la mesa del rey y salir de Lodebar, que era un pueblo donde estaba prácticamente sufriendo. Entonces, ese es un ejemplo bíblico, para no ser tan autorreferentes en nuestras historias, donde una decisión tan simple como mantener un compromiso, como mantener la fidelidad con otra persona, puede llegar no solo a afectar tu futuro directo, sino también el de tus hijos y muchas personas que están alrededor tuyo. Yo creo que es re importante esa parte de los hijos, Ariel. También juntándolo con lo que la Abby estaba mencionando, en este tipo de familias, si nosotros ponemos a ver las decisiones y los cambios que podrían aplicarse, es la persona que está haciendo este mal, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué decisiones lo llevaron a hacer y por qué no toma una decisión para cambiar? La persona que está recibiendo y está aguantando, ¿qué decisiones le tomaron a tener y por qué no ha tomado una decisión de cambiar? Y los hijos, la decisión más importante, ¿qué ejemplo quieren hacer en su vida? Porque ellos pueden decidir ser igual o ser completamente diferentes. Hay una historia siempre que se cuenta de dos hermanos gemelos que tuvieron un papá que fue golpeador y todo eso. Uno fue un súper exitoso millonario y otro fue un preso que estaba en la cárcel. Cuando se le entrevistaron, ambos dijeron, con el papá que tuve, ¿qué esperaras que hiciera? Refleja exactamente lo que trato de decir. Cada uno tomó la decisión de que con el papá que tuvo no quería ser igual, pero el otro, con el papá que tuvo, se resignó y dijo, no me queda otra que ser igual. Entonces las decisiones que tú haces, que tú reflejas, que tú muestras como padre, marcan a tus hijos, pero tú como hijo también tienes que decidir. Creo que en el capítulo anterior se mencionó el cambio de que deje de ser el Dios de tus padres a ser tu Dios. Va a lo mismo, va al punto en que tú tienes que poder tener las herramientas para tomar una decisión, mantenerla y si es necesario seguir en pie y tomarlo como un estandarte de vida. Uno como padre tiene que reflejar muchas cosas en los hijos y los hijos tienen que aprender a recibirla, pero también a discernir, sobre todo cada vez que vayan creciendo y vayan madurando, no necesariamente en edad, sino la experiencia y la vida te lo va dando. Es muy Claro, importante las decisiones.
Estoy de acuerdo con Elías. Creo que también dejar en claro para la gente que nos pueda estar escuchando, no sabemos cómo puedan recibir el mensaje que estamos intentando entregar, pero no se trata de juzgarlos, no se trata de que si ustedes están en esas situaciones, nosotros los estemos apuntando con el dedo, sino simplemente queremos invitarlos a reflexionar sobre en cómo se sienten aprisionados donde están, pero qué fue lo primero que hicieron, lo primero que decidieron y cómo esa decisión los llevó ahí y qué pueden hacer hoy día, porque siempre hay esperanza. Dice el dicho popular, que ya es, es muy común que usemos dichos populares. Sí, Parte del todo chileno. chileno. Que el pasado ya pasó y no puedes hacer nada, pero sí puedes ver lo que viene en el futuro y que el futuro lo defines con tu presente. Entonces, mirar hacia atrás y aprender de lo que pasó, mirar alrededor para ver qué me está afectando, a quién estoy afectando, y tomar decisiones sabias conforme a la palabra del Señor idealmente, porque muchas veces no las tomamos así. Ujú. nos va a llevar a quizás salir de un círculo vicioso, y nadie dice que sea fácil, porque generalmente es muy difícil. Dar el Muy primer complejo. paso es el más difícil, pero vuelvo a lo mismo, la responsabilidad sobre nosotros mismos y sobre los demás nos lleva a tener cierta perseverancia, cierto nivel de responsabilidad, como hablamos antes, de qué estoy haciendo por lo que viene. Es súper importante autoanalizarse y ver qué es lo que el Señor quiere para mí, qué es lo que yo quiero para mí, qué es lo que quiero para el resto, qué es lo que viene para mi vida, hay tantas preguntas que uno quisiera contestarse, tantas cosas que uno quisiera planificar, pero siempre es importante tener todas las posibilidades, tener la visual completa antes de tomar una decisión. Consultar al Señor, ahí la oración es un tema crucial, el conocer lo que Dios tiene para nosotros, tanto en sus promesas que son súper generales, hay promesas que son generales que todos conocemos, como también sabemos que hay cosas que son súper particulares y que vienen de la relación con Él. Entonces, creo que si bien el capítulo se nos ha ido a otro lado, sí es importante destacar y quiero tirarlo ahora a la mesa, porque si se va, que quede ahí, aunque sea en un momento, saber que nuestras decisiones no solo son nuestras, sino que también afectan al resto y que el Señor espera que tomemos la mejor decisión, espera que tomemos esa decisión conforme a Él y que siempre la decisión conforme a Él nos va a llevar al mejor camino. De alguna manera a veces el camino va a ser el que se ve más pedregoso, el que se ve más difícil, y van a ver quizás en el camino puesto luces y fuegos artificiales que nos pueden llamar mucho más la atención. Pero hay caminos que por muy pedregosos que parezcan llevan a un desenlace mucho más hermoso. Entonces, retomando lo que decía Abby, en ese momento cuando decidiste tomar ese camino de luces y que te llevó a una familia quizás destruida, quizás en vicio, y también me golpea mucho, porque yo también he tomado decisiones muy, muy equívocas en mi vida. No sé si lo había comentado en algún momento dentro del podcast, pero yo soy divorciado. Para mí es súper difícil el vivir lejos de mis hijos. Entonces yo miro hacia atrás y no puedo culpar al resto de las cosas que pasaron. No puedo culpar al resto de que no haya funcionado quizás el matrimonio. No puedo culpar al resto de que no pueda ver a mis hijos día a día, sino que debo aprender de las decisiones que tomé y mis decisiones de aquí en adelante, tenerlas bien claras para no hacer que mis hijos sufran lo mismo otra vez. Y creo que ahí es el punto donde queríamos llegar con el capítulo y que nos va a dar para mucho más. Estamos entrando en temas muy sensibles, pero sí quería que estuviera en la mesa. Emociones virtuales estamos sintiendo ahora, qué curioso. Sí. Yo creo que el tema de los hijos, para mí en lo personal ha sido muy, muy importante. Yo fui un padre muy joven, entonces tener esas responsabilidades que ni siquiera puedes tener contigo mismo, tenerlo con alguien más que no tiene ninguna culpa de nada, de tus problemas psicológicos, de tus problemas familiares, de tus problemas económicos, donde tienes que ser esa empatía infinita de los padres, en donde da igual todo lo que yo pueda estar sintiendo, viviendo ahora,
nuestros hijos se merecen mucho más y idealmente lo mejor que podamos dar. Nuestra excelencia no significa perfección, sino nuestro máximo esfuerzo. Y creo que ese es un punto bastante importante. Nuestro máximo esfuerzo tiene que ir en las decisiones correctas. Y si retomamos con lo que el Ariel estaba mencionando, cuando uno escucha al Señor, ora y se mantiene en una postura de Señor, ¿cuál es tu voluntad para seguirte? Y no, Señor, sígueme en mi voluntad. Es donde las cosas van teniendo un matiz completamente diferente, un sazón de boca completamente diferente, donde cuando uno empieza a ver que el Señor te está llamando a cierto lugar y estás llegando a cierto lugar, las decisiones que tú estás tomando al orar, al leer la palabra y al comunicarlo con otras personas, son las que determinan a dónde vas a llegar. Ese camino pedregoso que te está guiando sin luces artificiales, ese camino difícil que estás recorriendo, posiblemente te lleve al mejor atardecer o al mejor amanecer que pudiste haber visto en tu vida. Y sin tantas luces, sin tantas parafernalias, sin tanta exageración de este mundo que nos lleva a sensaciones tan extremas y cosas tan innecesarias, y donde no nos conformamos con un atardecer, con la sutileza de otras cosas, donde nuestra perspectiva está mirando hacia otro lado y no hacia adentro, a nuestras propias decisiones, nuestras determinaciones, lo que nuestro motor. Y ahí pregunta para muchos cristianos, ¿tu motor está siendo Cristo? ¿Cristo está siendo tu motor? ¿O está haciendo otras cosas? Qué importante hablar de esto. Quedamos sin palabras, la verdad. Pero Pero tranquilo, mira, siempre lo logro. mira, agregando a lo que tú dices, Elías, no estamos diciendo que no son valientes o que están exentos por ser cristianos, de que no tienen que sufrir o etcétera. Podemos sentir miedo, podemos sentir temor, podemos tener pena con toda esta situación que está pasando, volviendo un poco al tema actual, país, mundo en realidad, y también con los temas familiares o personales, es normal tener miedo, pero lo importante es dónde nos estamos refugiando, dónde elegimos refugiarnos, porque eso también repercute en no solamente en nuestro interior, repercute en lo exterior. Cuando yo estoy segura en Cristo, cuando yo sé que Él es mi escondite seguro, nada me mueve, nada me hace temblar. Cuando estás en la Entonces, roca, nadie te mueve. exacto, entonces, si quieres esconderte, hazlo, nadie te va a juzgar, o si lo hacen, no importa, Dios no te juzga, pero si quieres esconderte, escóndete en Jesús, porque Él es nuestro escondite seguro, como dice ahí una canción de los niños que cantamos en la iglesia. Sí, ahí hay un punto importante, Abby, bueno, es una mezcla entre las dos cosas que se han hablado último. Una son los caminos y las cosas que podemos ver o nos pueden distraer, y la otra es lo importante que es centrarse en Jesús y que la decisión que tomemos sea en Jesús. Jesús siempre va a estar, debe estar dentro de nuestra lista de prioridades como la prioridad número uno. Me recordaba que en este ratito, mientras conversaban, estaba buscando una cita de Lucas Leis en su libro Estamina, que me marcó harto y que justo va a este tema, que dice que aún cosas fantásticas pueden ser una gran distracción si es que no tenemos clara nuestra lista de prioridades. Entonces es súper importante tener claras cuáles son nuestras prioridades y qué queremos hacer con lo que nos viene. Qué potente la frase, ¿eh? Yo creo que el por qué determina el cómo, sobre todo en el hacer. Cuando uno tiene su lista de prioridades, las fantasías nos distraen mucho. Cuando tú no tienes tus prioridades, cuando tú no tienes un foco, cuando tú no tienes una meta, cualquier fantasía, cualquier fuego artificial te desvía. Cualquier cosa llamativa te lleva a un lugar donde... Es que como no vas a ningún lugar, te lleva simplemente y te sigues peloteando hacia cualquier lado. Te deja llevar, o sea, muchas veces, y volvemos al capítulo 1, no hemos dado vuelta un poco en lo mismo. Muchas veces nuestra emocionalidad y nuestras ganas de quizás ser aceptado o de no ser juzgado por la decisión que tomamos nos lleva a avanzar sin mirar a lo que se ve más correcto o lo que va a ser menos juzgado se tome como una decisión correcta,
o incluso tomar decisiones de irnos a los extremos y cambiar radicalmente sin importar nada, también puede ser tomado de esa forma. Porque si no tenemos una prioridad, si no tenemos una identidad, como dijimos en su momento, vamos con la corriente. Vamos con la corriente, y esa corriente no solo nos arrastra a nosotros, y como decíamos, arrastra al resto, a todos los que van con nosotros, los que nos aman, los que están preocupados de nosotros, los que nos ven sufrir. Y como decía, por ejemplo, en mi caso, arrastro a mis hijos, a mi familia. Es complejo no tener una lista de prioridades, y sobre todo cuando esa lista, aunque la tengas, no está Jesús en medio. Yo creo que lo que estás comentando, Ariel, tiene una vertiente súper interesante. Cuando hablas de que la gente empieza a actuar por lo que otros van a decir de sus acciones, es cuando empezamos a ver alrededor. Empezamos, en vez de tener la vista en nosotros y en Cristo como punto de inicio y como meta, y empezamos a ver hacia los lados y empezamos a ver como la meta, la aprobación de otros, entonces empieza a distorsionar el tema social, porque nosotros como sociedad necesitamos al resto para aprender, porque hay una frase que me gusta mucho, no sé quién la dijo, no sé quién me la dijo, pero es inteligente quien aprende de sus errores, pero es sabio quien aprende de los errores de otro. Entonces la gente, la comunidad, el estar cerca de otros, tiene que ser un confort, tiene que ser una ayuda, tiene que ser, como tú bien dices, están ahí para nosotros en las buenas, en las malas, están ahí amándonos. Y nosotros tenemos que aprovechar eso en una forma positiva, tenemos que aprovechar eso para tomar decisiones, tenemos que aprovechar eso para poder hacer algo diferente y no simplemente seguir en estas personas tienen que aprobarme. Hay un tema que no es menor. La aprobación es uno de los males de nuestro siglo. Yo creo que gran parte de ese tema viene de las redes sociales, el demonio que muchas veces combatimos y que ahora son nuestra mejor aliado, porque estamos en cuarentena. Sí, pero tiene que ver sí es un efecto eso. de las redes sociales. Es muy importante que el efecto que ellas producen, el hecho de ganar likes y de enumerar tu aprobación, de ponerle un número, ha afectado bastante cómo vemos el mundo. Bueno, el ser humano a lo largo de la historia es así, pues, ¿no? O sea, las empresas funcionan con números, no ven empleados, no ven colaboradores, ven números. Me siento un ermitaño al lado. Pero dentro de lo que decía Elías, también quería rescatar otra cosa. A ver, hay dos extremos. Nosotros hemos dicho todo el capítulo que es importante mirar alrededor, pero también es importante centrarse en uno con Cristo. Cuando nosotros decimos a lo largo del capítulo de que tenemos que mirar alrededor, hay dos extremos. Uno es mirar alrededor y mirar mucho alrededor, que es el tema de la aprobación. Y otra que es cuando no miramos alrededor porque tenemos que tomar una decisión en Cristo y es nuestra relación directa con Cristo. No podemos ser tan extremos en ninguno de los dos casos. ¿Por qué? Pasa muchas veces que nosotros miramos tanto alrededor que nos dejamos llevar por lo que los demás dicen y terminamos culpando o responsabilizando a los que nos rodean de nuestras decisiones y no nos hacemos responsables de nosotros mismos. Al final generamos una ilusión de alguna manera que nos cubre de tomar la responsabilidad de lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque alguien me dijo. Ahí vienen los famosos Dios me dijo, cuando no hemos tenido una real relación real con Dios y queremos culpar a Dios de nuestras decisiones y tenemos los Dios me dijo, el pastor me dijo, mi hermano me dijo, mi mamá me dijo, por culpa de cómo me crió mi mamá tomé esta decisión y no nos responsabilizamos. Y arrastramos, ¿sí? Como decimos, arrastramos al resto y culpamos al resto para que nuestra decisión sea lo menos dolorosa posible en términos de mi responsabilidad. Claro, pero yo creo que también está el otro extremo, cuando uno se focaliza demasiado, entre comillas, en solamente una dirección que puede ser Cristo, y dejas de ver al resto, y dejas de sentir al resto como un apoyo, y empiezas con, yo tengo toda la culpa, yo soy el malo, y empiezas a cargar muchas cosas que no tienes que cargar. Porque como bien dijiste, son dos extremos, personas que se enfocan mucho en el resto, y quien no se enfoca en el resto, todas las cargas se las empieza a tirar él, y no sabe saber decir, oye, no, en esto no tengo nada que ver, esto no fue tema mío, fue tema de otra persona.
Entonces cada extremo siempre va a ser malo. Volvemos al punto del equilibrio. Tener un Justamente. foco no significa no tener paradas, por decirlo de alguna forma. Cuando tú trazas una línea en un mapa, tú dejas espacio para aquí voy a salir a visitar tal lado y puedes tomarte pequeños respiros, pero eso sin perder el foco que estás teniendo, que en este caso es Cristo, y Cristo era una persona de sociedad, Cristo era una persona que tenía amigos y que realmente hizo un ministerio con mucha gente al mismo tiempo. Entonces, cuando extremizamos las cosas, cuando los ponemos en simplemente blanco y negro, nos perdemos de muchas cosas. Empezamos a perder y ganar poco. Es que claro, a la larga es una tendencia. Yo creo que son muy pocas las personas que no han caído alguna vez en su vida en eso. Es una tendencia que tratamos de no, de no responsabilizarnos, o en su defecto de culparnos de todo y sentirnos mal y sentir que no, muchas veces vienen los temas de autoestima donde dices que no vales nada y que Sí, yo creo que tiene que ver con una cosa de madurez también, en el momento en que te encuentras parado en tu vida ahora, autoevaluarte, me estoy culpando de todo, en realidad soy responsable de todo lo que me estoy culpando, o qué hacer para poder cambiar lo que yo de verdad tengo responsabilidad. O sea, está bien tener responsabilidad, está bien autocuidado, el cuidado por el resto, por el prójimo, el amor por el prójimo, porque al final tenemos que destacar que cuando estamos responsabilizándonos, pensando en el resto, estamos amando al prójimo. es que justamente el amor al prójimo ahí es súper importante. Cargar nuestros errores al otro lo puede dañar mucho. Puede dañar a las otras personas, puede cargarles culpas que no son de ellos. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones y responsabilizamos a los otros, no solo dañamos al otro, sino que también nos dañamos a nosotros mismos. Muchas veces hablamos de la lavada de manos, que no le culpo al otro por lavarme las manos y me voy, y creo que voy a salir airoso y que el otro se quede con la culpa y el que sufra las consecuencias. Pero en realidad, si bien puede ser que eso resulte en algún modo de que las consecuencias se le endosen a la otra persona, yo también salgo dañado porque no aprendí, porque en mi Y mente vuelvo a jamás repetir lo tomé, mismo. y vuelvo a repetir el ciclo, vuelvo a repetir la temporada, es como, siempre digo que es como el colegio, si tú no pasas la lección, te toca repetir el curso. Sí, Entonces, que es ser cierto es eso. responsables es parte de eso, y ser responsables por los demás también es parte de eso, porque tenemos que valorar mucho a las personas que están alrededor de nosotros. Siempre tenemos que valorar a las personas que están alrededor de nosotros, porque vuelvo a insistir algo que dije hace un rato. Ellos están ahí porque nos aman. Ellos están ahí no por obligación. La gente que está por obligación en algún momento siempre se va. Pero la gente que está ahí y que te acompaña en todas, está ahí porque te ama, está por decisión propia. No sé si Sí, tenemos que creo que tomarla cuenta. es súper importante mencionar a lo que tú decías, Ariel, que a veces uno se encierra mucho en el, ay, soy cristiana, pero mi familia no, o oh, soy cristiana, pero mis amigos no, y al final estamos hablando de amar a todos. No importa si esa persona conoce a Jesús o no lo conoce, no importa si tiene una relación con él o no, al final tú eres el nexo para que eso suceda en algún futuro quizás, pero no hay que hacer como diferencias con eso. Hay que ver a las personas como iguales, y la Biblia habla de ver a los demás como más que uno, mayor que uno incluso. Entonces, volvemos siempre a la palabra. El Señor nos exhorta a muchas cosas, y creo que para poder ser responsables, si nos cuesta mucho la responsabilidad, lo primordial es Jesús, su palabra, la relación, porque de otra forma no se puede lograr. Puedes durar 5 días siendo responsable y al sexto día ya no vas a querer más, porque también va en una cosa del querer como el hacer. Sí, Gaby, yo creo que ahí me gustaría hacer un alcance. Si podemos hablar del amor como tal, se nos manda a amar al prójimo como a uno mismo. Y hablando de la responsabilidad que tienes con ti mismo, con lo que tú eres para ti, muchas veces se refleja con otros. Muchas veces se dice que como tú tratas al otro es como tú te tratas a ti mismo. Entonces, ojo ahí también, muchas veces nos estamos enfocando mucho en el amor hacia otros, en el amor desde nosotros hacia afuera, pero también es re importante el amor de nosotros hacia nosotros, porque
amar a otros como a uno mismo, y si tú no te amas a ti mismo, ¿qué clase de amor puedes estar dando? O sea, en algún punto, si no te sabes amar a ti mismo, ¿cómo crees que vas a poder amar a otros? Yo creo que Sí. ese es como un punto de inflexión muy importante, porque amar a Dios por sobre todas las cosas, que también es muy importante lo que es amor, te enseña a que tú vas a amar a ti y al resto como una unidad hacia Dios. Entonces, cuando tú empiezas a segregar eso y decir, yo soy una cosa, el resto es otra cosa, y Dios es otra cosa, que merecen un amor completamente diferente entre cada uno de ellos, y que cada relación tiene que ser extremadamente diferente una y otra, y no nos tratamos con ese amor que deberíamos tener universal, algo que debería ser tan común entre el ser humano, de apoyarnos entre todos, de amarnos, de respetarnos y querernos, nos lleva a tener un mundo lleno de guerras en muchos sentidos. El amor a uno mismo es muy olvidado, sobre todo en estos tiempos, en donde el amor a uno mismo se transforma solamente en narcisismo, en donde el amor a uno mismo en redes sociales se malinterpreta en muchos sentidos. Así que creo que también es un alcance que hay que mantener vivo el amor que tú tienes a ti mismo. Y que eso el resto también te ayuda. Cuando el resto te dice, oye, valórate, oye, escúchate, oye, seguro que quieres esto. Y nosotros apoyar y motivar a la gente a que sea única e íntegra y que sea fiel a sí mismo primero, y que es uno de los primeros pasos, es una de las decisiones fundamentales, es uno de los cambios que uno tiene que empezar, es con uno mismo y de dentro hacia afuera. Sí, Conocer creo su que identidad. el alcance está, o sea, lo encuentro muy correcto porque al final volvemos a lo mismo, la relación. ¿Cómo te vas a amar a ti mismo? Si tú no ves, no te estás viendo desde afuera, la palabra te dice cómo Dios te ve. Y eso vale mucho más que como una percepción ajena, ya sea tuya mirándote al espejo o sea de otra persona intentando darte valor, pueda pesar más. O sea, nuestra identidad está en Cristo y desde ahí ya nace, en lo personal creo que nace el amor propio, de cuando nosotros empezamos a amarnos, podemos empezar a entregar amor, porque de otra forma no podemos dar algo que no tenemos. Justamente iba a decir eso. No podemos dar algo que no tenemos. Y y la identidad en Cristo y nuestra identidad personal es súper importante. Llegar a conocernos a nosotros mismos para no, dice la Biblia, no recuerdo el pasaje exacto, de no andar en cualquier corriente de doctrina o no ser como las olas del mar que se las lleva el viento, que van y vienen, que tú sí seas así, que tú no seas no. O sea, hay un montón de versículos que nos hablan de tener una integridad, como decía Elías, en nuestra identidad, en saber quiénes somos y que va a marcar realmente para dónde vamos. Porque si quiénes somos lo define algo externo que no es la visión de Jesús, siempre van a haber factores que te cambian el quién eres. No vas a tener una identidad real, te conviertes en una especie de actor que refleja papeles en cada momento, según el momento de la Y vida que está creciendo, que está claro, viviendo. Perdón. intenta buscar identidad en cualquier cosa. Puede Sí, ser en droga, puede ser en baile, puede ser en lo que sea, puede verse como un hábito muy sano, pero aún así estás poniéndolo por encima de Dios y estás intentando buscar tu valor en algo que no te va a llenar. sí. Puede que un rato tenga un llenado, no sé, te sube la dopamina, pero al final no es definitivo, al final no es la llanura que te da Cristo y la seguridad que tú vives porque Él te ama y porque Él te hizo, y todas las palabras de afirmación que Él pueda darte que son la única verdad. Y volviendo al tema del Elías, que otro punto que hay que tocar, yo creo, con quién nos estamos contando, porque muchas veces intentamos recibir aprobación de gente que no tiene los mismos valores que nosotros, que no está en la misma que nosotros, que piensa cosas totalmente opuestas a nosotras. No me malentendan, no estoy diciendo que nosotros tenemos que, o sea, prácticamente que sectorizarnos y alejarnos de esas personas sin nunca hablarles ni Los nada. dueños de la verdad absoluta. Claro, no lo somos, pero sí que nosotros seamos el agente de cambio, no que ellos nos cambien a nosotros.
Es que como tú estabas mencionando desde el principio, todo termina siendo vanidad, dice Eclesiastés. Entonces, cuando te das cuenta que nada te llena, que nada externo te llena, que ninguna amistad te logra llenar más que la amistad que tienes con Jesús, al fin y al cabo, con quién te relacionas determina muy bien quién eres, lo dice el dicho. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero también tiene que ver en cuánto te afecta, porque nosotros estamos llamados a unirnos y a amar al prójimo y compartir con todos, pero eso no significa que tengamos que relacionarnos y compartir los pensamientos que tienen esos otros. Estamos ahí para hacer luz, no para que las tinieblas nos consuman. Y eso tiene que ver con la parada en la que tú estás, en donde tú La estás firmeza. centrando tu foco, tu firmeza, y eso parte en tu determinación, en tus decisiones, en la confianza que tienes en tus decisiones, en lo que tú estás decidiendo, sientes que te va a llevar al lugar que quieres llegar. Porque si no sabes a dónde quieres llegar, la gente te va a decir, oye, vamos para allá, y va a ir para allá. Y después, oh, no, vamos para otro lado, y va a ir para otro lado. Y la gente, si tampoco tiene un foco y está vagabundeando en la vida, por decirlo de alguna forma, tú vas a seguir vagando de la misma forma. Y si tú tienes un foco y la gente está vagando, que por último en ese viaje, en ese emprendimiento que están teniendo, en ese bagaje, puedan conocer a Cristo y puedan llegar a Él. Si tenemos que ser un Totalmente. medio, tenemos que ser un ancla, tenemos que ser un puente para otras personas. Hace como un mes en un podcast, que no recuerdo cuál de todos, porque escuchamos mucho, y no anoté la cita, pero lo recordé ahora y lo busqué, porque lo tengo ahí en mi Instagram. Me quedé con una frase súper potente que va justamente a lo que estamos conversando, que dice que si no somos transformados por Dios, vamos a terminar siendo transformados por aquello que tiene nuestra atención. ¡Wow! ¡Qué potente! Esa frase está Y es buena. muy, muy real, porque es como el dicho, que si mientras más te juntas con alguien, más te pareces a esa persona, ¿no? Es Justamente. lo mismo, mientras más te parece, o sea, mientras más te juntas con Jesús, mientras más tiempo con Él tienes, mientras más tiempo, y ojo que no estoy hablando de orar todo el día, estoy hablando de hacer iglesia, estoy hablando de orar con tus hermanos, de apoyarlos, de llamarlos si están mal, de pedir ayuda cuando tú estás mal, de leer la palabra y otras cosas que puedes hacer. O sea, la vida de un cristiano no es solamente orar de rodillas y estar alabando y adorando todo el día, porque se hace humanamente imposible, pero el Señor nos llama a vivir con Él todo el día, y no sé, yo siempre recuerdo una pareja cristiana que son muy activos en redes sociales, y ellos se casaron hace poco, pero durante su noviazgo el chico decía muchas veces, yo cada vez que mi novia me abraza, yo veo a Jesús. O sea, y eso me quedó tan marcado, porque tú de repente dices, me gusta esta persona, o estoy enamorada de esta persona, etcétera. Y dices, no, es algo meramente humano. Pero cuando esa persona está demostrando amor incondicional hacia ti, está demostrando a Jesús. Y es algo que se debe valorar. Uh-huh. Que se debe apreciar en todo su esplendor de la palabra. Sí, muchas veces la entrega del otro uno no la aprecia. Con lo que decíamos, tomamos decisiones sin mirar alrededor. Voy a seguir con las citas. Hoy día es mi día de citas. Vuelvo a Lucas Leis. Ya que nos metimos en este tema. Lucas Leis también en Estamina tiene una frase destacada que dice que los inmaduros usan más energía en verse bien que en ser mejores. Y eso va justamente al hecho de ir con las corrientes para verse bien. Pero el crecimiento no existe porque no llevas un camino recto, no llevas un camino hacia una meta, sino que vas con la corriente hacia donde se vea mejor, no hacia donde consigas un éxito real. Es un bucle infinito de llegar a nada. Voy a nada y consigo nada para llegar a la nada y volver a la nada, y todo termina siendo vacío, banal, y que no te lleva... Si no te lleva a crecer, no te lleva a ningún lado, y lo que no te lleva a ningún lado y te mantiene estático es negativo para tu vida. Mantenerte en tu zona de confort sin cuestionártela o cambiando de zona de confort, porque a veces la gente dice, no, si yo salgo de mi zona de confort, pero lo único que hace es cambiar su zona de confort. Ahora mi zona de confort es otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, y termina pero sigues estando en el bajando. mismo lugar.
Exacto. Y nunca estás satisfecho, nunca tomas como misión algo, nunca tienes como lo que decías tú delante, Elías, que no tienes un poco hacia dónde ir, solamente das vueltas y vueltas y Te estás mantienes vagando en el todo el mismo sitio. tiempo y Cambia, te sientes perdido, que es lo que tenemos que hablar, te sientes justamente. perdido. O Mm. sea, Dicho muy entonces, antiguo, cambian los payasos, pero el circo sigue. claro, Cambian las cosas, pero sigues estando donde mismo. sí, pasa. Ya, y hablando de eso, para no quedarnos donde mismo, para no seguir pegados donde mismo, creo que como el capítulo anterior y nuestros últimos capítulos hemos conversado de todo un poco, no hemos ido por cualquier lado, ha sido bien disperso, Lo siento. pero hemos Pero llegado volvemos al siempre. objetivo. Entonces creo que sería bueno redondear, porque igual hemos conversado harto, hemos pasado por varios lados, redondear un poco, resumir para ya ir cerrando, para no hacer tan largo esta conversación. Y bueno, volvemos a un punto importante en la responsabilidad. Responsabilicémonos por nosotros y por los demás. Quédense en sus casas, por favor, hagan caso. Una pandemia no es un juego, no es una jugarreta. Si bien puede que nosotros no nos contagiemos, podemos esparcir el contagio y no es un juego, como decía, la gente está muriendo y mucha gente está muriendo y eso es grave, es muy grave, así que tomemos conciencia. Sí, y también recordar de no extremizar, no hacer extremos, no exagerar y tampoco no omitir, no ser indiferente. Hay que hacer todo con mesura, con equilibrio, con un foco bien claro que es resguardarse y no también generar miedo, porque a veces cuando se trata de decir no salgan, gente está muriendo, se acuña el miedo y tampoco hay que llegar a ese extremo. Yo creo que realmente todo tiene que ser con mesura. Es ir con precaución. Solamente es eso. Claro, y recordar el foco, que Jesús tiene que estar en nuestras decisiones cuando estamos siendo responsables con nosotros mismos, con los demás, y también que podemos ir a refugiarnos en Él en caso de cualquier cosa que nos pase, cuando estemos alegres o cuando estemos tristes. Jesús siempre está con nosotros, es el único que nunca falla. Otra cosa a Debemos aprender a mencionar, conocernos a nosotros mismos, Sí. aprender a tener una identidad propia para responsabilizarnos de nuestras decisiones. sí, y justamente eso es lo que iba a mencionar, el amor a uno mismo, el cuidado que se tiene, la primera responsabilidad que nosotros adquirimos al ser adultos es de nosotros mismos, y desde ahí hacia afuera, no centrarnos en nuestro ego, ni tener el foco tan cerrado como los caballos mirando solo al frente. Tenemos que tener una visión periférica bastante amplia sin perder el foco. Tener un foco y nuestra periferia, tener a Cristo y a nuestra gente que nos ayuda. La gente que Dios pone en nuestra vida son re importantes porque no están ahí por obligación, están ahí porque nos aman, nos quieren y quieren lo mejor para nosotros. Así que valorar ese tipo de personas que está cerca de nosotros es re importante también. Sí, y animarlos a que tomen el primer paso a algo nuevo, a una decisión que pueda cambiar su vida de una forma positiva. El primer paso siempre cuesta, pero el primer paso es importante y creo que el Señor se glorifica cuando nosotros tomamos decisiones que son convenientes para Que son nosotros de y acuerdo para a los Él. demás. Sí, porque están alineados con su voluntad. Sí. Yo creo que ya cerrando, como ¿Estamos siempre listos? cerramos con una frase. En este caso vamos a cerrar con una frase de mi autoría. En algún momento de un escrito que hice, saqué un extracto que sí nos puede resumir un poco lo que hemos conversado. Y dice que Dios nos ama y nos bendice con las personas que nos rodean, que nos valoran, que nos aman, y que cuidarlos y cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a esas personas es una responsabilidad fundamental en nuestro crecimiento espiritual. No podemos crecer espiritualmente si no aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a quienes nos aman. Así que con eso nos despedimos. Elías, despedida. Mi despedida creo que también
quiero agradecer. Me gustaría que toda mi despedida fuera un agradecimiento. Hoy quiero agradecer a mi pareja, hermano, justamente porque es de esas personas que hay que valorar, esa persona que está ahí en todo momento, esas personas que Dios pone en tu vida para hacerte crecer espiritualmente. De verdad, valorar a quienes tenemos cerca es muy importante en todos Un los abrazo a la sentidos y Prisi. en todo momento. Sí, muchas gracias a ella también. Qué por cuidar paciencia a que este tienes, hombre. mujer. Te admiran, mis compañeros de trabajo te admiran, mujer. Y yo, tu primer fan, mi amor. Te amo. Oh, qué lindo. Yo también agradecer, sí, a mi familia. Mis papás han estado enfermitos, me ha tocado ser, quizás cargo un poco de la casa. Pero la verdad es que cuando mi humanidad me dice que lata hacer esto, viene mi amor por ellos y dice, no, yo sin mis hijos me muero. Así que creo que muchas gracias a ellos porque me han apoyado mucho en todo. Gracias a mi pololo también, porque me aguanta también, me soporta. Y gracias a ustedes, chiquillos, porque su amor por el Señor se nota y me bendice. Bendice mi vida. Y que sea de bendición para otros, que es el principal punto de reunirnos y de Sí. compartir. Gracias a Justamente. ustedes por escucharnos, Que por seamos aguantarnos comunidad. durante mucho rato. Bueno, sin más, no quiero quedarme sin agradecer a mi familia, mi madre, mi hermana, mis enanos, que son mi razón de vida junto con Cristo, y decirles que nos vemos pronto. Se hace con amor. Adiós. Sí, con amor. Un abrazo. Chao, Un cabros. abrazo, Chau, que estén chau. súper bien. Chao, cabros. Bye. Bueno, eso fue el capítulo, ahí se ven.